Iniciamos este tiempo de bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a mirar entonces a Habacuc, capítulo 3. Vamos a buscar en la Biblia el profeta Habacuc. Gracias a Dios por esta noche tan linda que Dios nos ha dado y por tantos hermanos reunidos aquí presentes que alaban la gloria del Señor con alegría, y no tenemos la menor duda que Dios habrá de bendecir de una manera muy especial los corazones. ¿Han encontrado a Habacuc? Leemos en el nombre del Señor. Capítulo 1, del 1 al 4 para iniciar. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Bien, lo que tenemos para meditar en esta oportunidad entonces es, o lleva como título, lo que es transitorio, pasajero, corruptible, que se pasa, que no perdura, frente a aquellas cosas que son perdurables, eternas, que al final de todo lo que puede ser caos, tragedia, juicio, queda en pie. Cuando todo se cae, ¿qué es lo que queda en pie? ¿Qué es lo que permanece? ¿Está comprendiendo? Entonces, Habacuc es un libro que con reiteradas frecuencias uno lee y a veces no entiende algunas cosas, pero un estudio un poco más profundo nos abre la mente a una realidad tan tremenda y tan conmovedora que particularmente me hace meditar y pensar seriamente en la actualidad, en nosotros. Habacuc, el nombre significa un abrazo, y ya con el solo nombre del profeta Dios estaba dando un mensaje a su pueblo, Judá. Le estaba diciendo, yo quiero abrazarlos, quisiera cobijarlos bajo mis alas protectoras, quisiera abrazarlos junto a mí para que lo que viene, ustedes lo puedan evitar, ustedes no se lleven el daño, ustedes se han avisado y se han guardado de esta terrible tragedia. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, en esta oportunidad, el pueblo de Judá, hay que entender que Israel no es Judá. Para los lectores de la Biblia, cuando usted lee en los Reyes y en las Crónicas, dice fulano de tal reinó en Israel. Y el otro capítulo dice fulano de tal reinó sobre Judá, porque se había dividido el reino en el reino del sur y el reino del norte. Entonces, unos reinaban en Jerusalén, otros reinaban en Israel. ¿Está comprendiendo? Y a Habacuc le toca vivir en Judá, ser un profeta para Judá, que era pueblo de Dios, pero que no cayeron estos dos pueblos al mismo tiempo, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, Habacuc significa un abrazo. Dios quería proteger de algo terrible, catastrófico, dramático. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones se da cuenta de lo profundo, de lo agudo del ay que le vino a Israel y a Judá también. Entonces, Dios quería librarlo, pero fue en vano porque ellos voluntariamente no se metieron bajo la cobertura de Dios. Lo que hemos leído recién es un poco una descripción del estado en que se hallaba
la nación. Dice que había mucha violencia, había iniquidad, molestia, destrucción. La ley estaba debilitada, el impío acechaba al justo, la justicia salía torcida y no según verdad. Y el profeta está angustiado, dice: ¿hasta cuándo, Señor? Tú permites que tu siervo esté viendo tanta injusticia, tanta maldad. Algunos ya están asociando esto con la actualidad en que estamos viviendo, y hace bien, porque la coincidencia, hermanos, no es justamente es una simple casualidad, una simple coincidencia, sino que tal como ayer, las mismas causas producirán el mismo efecto. Es decir, los mismos pecados que alguna vez trajo juicio a Judá serán los mismos que hoy traerá juicio ya no solamente a una nación, sino a todo morador de la tierra, como lo dicen los profetas. Entonces, por eso es que esta palabra es muy actual. El profeta se queja delante de Dios, dice: ¿hasta cuándo veré todo esto? ¿Por qué, Señor, no haces nada ante tanta maldad, tanta injusticia, tanto egoísmo? ¿Cuántos de nosotros acaso no hemos clamado así? Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver que los ricos tienen acumulada la riqueza y los pobres se mueren de hambre? ¿Hasta cuándo vamos a ver funcionarios corruptos que se han robado la plata del país, por ejemplo, para hacerlo un poco más local? ¿Hasta cuándo vamos a ver la inmoralidad en las calles, a través de los medios, que no aparece en absoluto en los periódicos, en la radio, en la televisión? No aparece nada de Dios. Y los que están con el rótulo de cristiano o de cristianismo dejan mucho que desear. ¿O no es así? No puede decir: bueno, me voy a sentar y voy a ser administrado por una palabra, por un predicador. Brillan por su ausencia. Y aún en los de cable, hermano, que muchos decían: bueno, ahora hay algunos canales que son cristianos, vemos que se mete a través de ello todo lo que es la mundanalidad, el comercio, la gente o los pastores pidiendo plata y haciendo cualquier extravagancia y mostrando una pobre calidad del evangelio que uno conoce a través de la Biblia. ¿O no es así? Entonces, el profeta dice: ¿hasta cuándo voy a ver violencia? Hermano, la Argentina está llena de violencia. Y no solamente aquí, sino la cosa es generalizada en el mundo entero. Que uno ve las masacres, las muertes, el odio, aquellas guerras, hermanos, que no tienen ninguna posibilidad de paz. Todo esto afecta al justo, que como Habacuc somos nosotros. Que Dios a través de nosotros también quiere abrazar a la humanidad y cobijarla y guardarla. A mí me duele, hermano, ver, por ejemplo, en un noticiero que dos mujeres se estén besando en la boca como si fueran una pareja de novio. Me afecta cuando aparecen a través de un periódico dos hombres que se casan legalmente y los jueces hacen la vista gorda, se congracian, porque ellos también en sus corazones están pervertidos y degenerados como ellos mismos y disfrutan de lo que ellos hacen. Entonces, hermano, que aparezcan y que encima cada vez sean más tolerables las leyes hasta de darle la tenencia de hijos, entre comillas. ¿Qué puede recibir un bebé teniendo dos hombres como padre y madre o dos mujeres? Entonces, hermano, la degeneración va increciendo en nuestro medio. Estamos hablando de aquí, de nuestra sociedad, que el gobierno dice: vamos a regalarle, y no sé cuántos miles de pesos se gasta en esto. Dice, todo lo que es preservativo y anticonceptivos a los chicos que van a los colegios para que no tengan un embarazo no deseado, por ejemplo, o no se contagien. Entonces, chicos de 13, 14 años, por el mismo gobierno, que están más ciegos, hermanos, que el mismo Bartimeo antes de conocer a Cristo, en vez de decir no, en vez de decirle no a la promiscuidad, no al sexo pervertido, no a la fornicación, que es un pecado que trae terribles consecuencias, estos señores ponen la confianza en estos medios. Entonces, todo esto, hermano, el creyente, el Hijo de Dios, no puede
decir estoy tranquilo, estoy bien. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a seguir viendo esto? Que todo va cada vez siendo peor en nuestra sociedad. ¿Hasta cuándo, Señor? Hay una indignación. Y ni que hablar de lo que sucede en las mismas iglesias. Pero lo cierto es que la queja del profeta dice, Señor, ¿hasta cuándo veré esto? ¿Por qué Dios no hace nada? Entonces, este libro de Habacuc es uno que habla y otro que responde. Es un diálogo, es una conversación entre el profeta y Dios. Y pongámonos en el lugar del profeta porque nos está pasando lo mismo. Y en nuestras oraciones seguramente decimos, Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia? Entonces, esa es la queja del profeta en el capítulo 1 del 1 al 6. Y en el versículo 6 viene la respuesta del Dios eterno que tiene oído y oye y que tiene boca y habla. Vea lo que dice el verso 6. Dice, podemos leer el verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Eso eran los babilónicos con Nabucodonosor a la cabeza, Nabuzaradán y toda la comitiva que venía. Dice, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivo como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios con minúscula. Punto. Dice, Señor, ¿hasta cuándo este pueblo está lleno de corrupción? Nuestro gobernante, nuestro funcionario, en las calles, en todo sitio hay maldad, hay hipocresía, inmoralidad, hay pecado, Señor, que sube a tu presencia. ¿Hasta cuándo vas a dejar correr todo esto? Entonces Dios le dice, he aquí yo levanto a los caldeos. Y aunque los caldeos, hermano, no eran pueblo, digamos, cristiano, bueno, la cristiandad todavía no había comenzado, pero digamos, era un pueblo pagano. Pero Dios se iba a usar de esos hombres malvados que no conocían a Dios para que esto vinieran a ser, podríamos decir, el látigo con el cual Dios castigaría a su pueblo. ¿Cuánto están comprendiendo? Entonces, una nación cruel era un imperio. El imperio babilónico fue formidable, terrible. Eran crueles, hermanos. Llegaban a las poblaciones, las tomaban, destruían todo, prendían fuego, dejaban la devastación total a su paso. Entonces, hermanos, el profeta queda un poco perplejo ahora, porque el profeta le responde o lo vuelve a interrogar al Señor. Esto está en el verso 13, que dice, o el 12 podemos leer, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Está hablando con Dios. Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto es interesante. ¿Sabes lo que le está diciendo a Habacuc? Señor, está bien, este pueblo necesita que tú lo castigues, necesita su merecido, necesita un juicio. Pero Señor, lo que no entiendo es que tú vas a castigar a nuestro pueblo que es malo con otro pueblo que es peor todavía. Porque si Judá era malo, hermano, estos no eran santitos. Nabucodonosor eran pueblos que masacraban, que eran crueles, que eran malos. Entonces le dice el profeta, ¿cómo puede ser, Señor, que vas a castigarnos
con este pueblo tan malo? Como si ellos fueran mejores que nosotros. En realidad quizás eran menos culpables, porque el pueblo de Judá sí conocía a Dios y su palabra, y se descarriaron y eran tan pecadores como aquellos. Pero ahora Dios castigaba a su pueblo con un pueblo pagano, pecador, que tenía dioses que no eran dioses. Entonces, ahí sigue el diálogo. A ver qué le responde Dios ahora. La respuesta del Eterno, hermano. Dios le responde en el capítulo 2, del 8 al 9. ¿Qué dice? Por cuanto está hablando ahora, Dios ya se dirige a estos caldeos, ¿no? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Es bueno leerlo todo, porque dice: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Lo que le está diciendo, hermano, podemos leer el 13, no es esto de Jehová de los ejércitos: los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Le dice: bueno, yo castigo a mi pueblo con un pueblo malo. Primero juzgo a mi pueblo, pero después voy a juzgar al pueblo que castigó a mi pueblo. ¿Cuándo entiende? No es que yo digo, bueno, que vengan aquellos y castiguen nomás y van a quedar sin su... No. Le va a tocar el turno a Nabucodonosor, a Babilonia, a los caldeos, porque eran pueblos confederados. Dice: ay de ellos el día que yo también me encargue de juzgarlo a ellos. ¿Cuánto están comprendiendo? Entonces, el tema es ahí: Señor, veo injusticia, veo maldad. Señor, ¿cuándo vas a tomar parte en el asunto? Porque parece que vamos a ponerlo al tiempo moderno, los narcotraficantes, se llenan de plata y todo le va bien, nadie le hace nada. Los violadores, los que mataron tanta gente, los genocidas, y tanta impunidad para tanta gente. Señor, no haces nada. Y Dios le dice: sí, tranquilízate, yo tengo con qué castigar. Pero Señor, ¿cómo vas a castigarnos con un pueblo más pecador o tan pecador como nosotros? No importa, no te preocupes con qué te castigo. Lo que yo te voy a decir es que para ello también habrá su justo juicio y su justo merecido en su justo tiempo. ¿Cuánto están comprendiendo? Muy bien. Entonces, habría de llegar la hora de angustia. Podemos mirar podemos mirar Lamentaciones, capítulo 4, verso 1. Porque todo esto, hermano, describe qué pasó cuando vinieron los enemigos, cuando vino Nabucodonosor. Lamentaciones 4:1, Lamentaciones de Jeremías. Gloria al Señor. ¿Usted encontró? Bueno, leemos entonces en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? El oro era el pueblo de Dios. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero. Aun los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces del desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien le repartiese. Y podríamos mirar todo, porque dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Todo Lamentaciones es un llanto, usted lo lee, es un derramar angustia, es lamentaciones crueles, endechas. ¿Pero qué es lo que está hablando? Está hablando del momento en que llegó
el castigo, la caída de Judá. Porque ya hacía muchos años desde la batalla de Carquemis, así es como de Carquemis, en el año 853, hasta la caída, cuando realmente cayó Judá, pasaron 266 días con sus noches y sus días, por supuesto, y sus meses, y cada momento había una expectativa de que en cualquier momento Judá podía ser invadida por el enemigo. Estaban ellos llenos de presagio, de incertidumbre, de preocupación, porque en cualquier momento la catástrofe vendría, porque estaba ya profetizado. Y en aquel tiempo, cuando llegó la hora, habían hombres de Dios como lo era Habacuc, Jeremías, Nahum y Sofonías. Estos profetas no es que dijeron un día va a venir el juicio de Dios y Judá va a caer. No, ellos lo vieron con su propio ojo, ellos fueron testigos presenciales. Y le tocó vivir la hora más crítica y más angustiosa del pueblo de Judá como nación independiente. Hermanos, cuando uno lee este Habacuc, ya el primer capítulo, uno ve la fiereza destructiva que tiene Nabucodonosor. Los profetas decían, no va a pasar nada, Dios está con nosotros. Pero los verdaderos profetas como Jeremías eran apaleados a veces, metidos dentro de la cisterna, porque ellos decían, no se pongan a pelear contra Nabucodonosor, porque Dios viene con Nabucodonosor. Mejor que se entreguen, que le hagan caso y le va a pasar. No, ellos creyendo somos pueblo de Dios y vamos a batallar contra ellos. Dice que vino el enemigo, hermanos, con su terraplén, que era un arma o una estrategia militar de innovación para ese tiempo. Máquinas que habían arietes, que eran como unas máquinas que socavaban los muros, que era la defensa. Estamos hablando de un tiempo cuando la pólvora todavía no funcionaba, no sabía, todo era cuestión de piedras, de fuego, de flechas, de jabalinas, en fin. Y lo último que había por esa época eran máquinas que arrojaban grandes piedras que se les llaman catapultas. Entonces así es como peleaban, pero ahora ponían el terraplén y entonces eso le permitía pasar por la fosa que habían a los pies de esos muros. Y entonces, hermanos, con esas maquinarias comenzaron a romper los muros y no hubo defensa que pudiera. El enemigo entró a Jerusalén, destruyó sus muros, prendió fuego las puertas, tomaron a los príncipes, los castraron, se los llevaron a Babilonia como había profetizado el profeta. Hermanos, prendieron fuego las casas, violaron las mujeres, abrieron el vientre a las mujeres que estaban encinta. Por eso Lamentaciones es tan terrible. Esos jóvenes lindos, delicados, inteligentes, hermano. Dice que parecían personas de color, totalmente enflaquecidos por el hambre, con los brazos así en cruz, digamos, atados detrás de sus conquistadores, de los corceles, ellos corriendo atrás, rumbo al largo camino que llevaba a Babilonia. A los que no mataron los llevaban cautivos, llevaban la mejor gente. Hermano, la caída de Judá fue terrible, desastrosa. Allí vino, hermanos, los jinetes habido y por haber, los enemigos, cuanto quisieron se enseñorearon de Jerusalén, del templo, prendieron fuego el templo. Todo lo que había quedado de la belleza salomónica, del templo de Salomón, Nabucodonosor se lo llevó para Babilonia. Por eso estaban ahí en los tiempos de Daniel los reyes bebiendo con los utensilios sagrados que habían llevado de Jerusalén, del templo. El humo salía, hermano, como un horno, las casas prendidas a fuego, los corceles caminando, pisoteando la ciudad santa. Entendamos, hermanos, que dijo Jesús, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada quiere decir pisoteada por la gente. Esta es la historia de todos los que, teniendo a Cristo, teniendo un Dios grande, pero se rebelan y viven en el pecado y vilan la espalda a Dios. El diablo se enseñorea de ellos y los pisotea y hace de ellos una piltrafa humana. ¿Cuándo están comprendiendo esto? Ahora, hermano, siempre hay un remanente fiel
que Dios salva. Pero también muchos fieles tuvieron que sufrir el cautiverio. Por eso lo vemos a los 3 que estaban en Babilonia cuando estaba la estatua de oro, por ejemplo. Lo vemos a Daniel. Todos ellos fueron llevados a Babilonia en esta gran toma, digamos, de gente que llevó Nabucodonosor a aquel país en el cautiverio. Pero lo que yo quiero señalar, que ahora que todo se caía, hermano, ahora que todo era fuego, que se fundió todo, Habacuc entonces entra en un diálogo con Dios. Porque la invasión, la caída de Judá demostró que aquello que ellos creían no era como ellos pensaban que era. No sé si comprenden. Primero demostró la caída de Judá que la tierra santa no era eterno ni, podríamos decir, incapaz de ser vencida. ¿Por qué digo esto? Porque ellos decían, esta es tierra santa, aquí Dios se glorificó, esta es la tierra que fluye leche y miel, esta es la tierra que nadie, ningún enemigo puede pisotear. Y sin embargo, demostró la caída de Judá que el enemigo vino y se enseñoreó de esa tierra santa, y que en la hora de la crisis, de la angustia, esto no era un asidero para decir, bueno, yo me agarro de esta tierra y Dios me guarda porque estoy con esta tierra. No, no, no. Hermano, ellos necesitaban no solamente tener la tierra santa, sino ser ellos tierra santa. Y como no lo eran, hermano, el enemigo vino y pisoteó y se vio que era transitorio, que eso no era algo como para poner su confianza en la tierra santa. ¿Cuándo está comprendiendo eso? Entonces, hermano, fue pisoteada la tierra santa. Los cascos de los caballos de los enemigos habido y por haber se enseñorearon de la tierra santa. Y yo quiero que usted vaya pensando en esto, que a veces nosotros también tenemos conceptos equivocados. Y pensamos, bueno, yo tengo una credencial de miembro, así que si viene el juicio final a mí no me va a pasar nada, porque yo... O decimos, bueno, yo tengo muchos años en la iglesia, o yo, no sé, tenemos un fichero de culto, tenemos una personería jurídica, tenemos un registro de entidades de bien público. A veces nuestra confianza está en cosas, hermanos, que no son perdurables, que no son eternas. Ah, porque yo guardo la doctrina antigua. Ah, porque yo creo, hermanos, que son cosas que la tenemos que guardar, pero no tenemos que aferrarnos a ellas, decir, bueno, por esto me voy a salvar. Me voy a salvar porque yo canto mucho, porque yo toco mucho, porque yo prediqué muy bien, porque yo esto. No, no. Hermano, lo que nos ha de salvar, ya lo vamos a ver enseguida, es la fe inquebrantable en Jesucristo, el Hijo de Dios, la sangre de Cristo que ha limpiado nuestros pecados y una vida que viva en consecuencia a la palabra que nosotros hemos predicado. De lo contrario, no nos servirán ninguna de estas cosas que he mencionado y ninguna otra más que a veces creemos que son las cosas en las cuales podemos basar nuestra confianza y nuestra fe. ¿Qué más, hermano? La ciudad santa. Ah, la ciudad santa. Decía, no, es santa, así que no lo puede tocar nadie. El enemigo tiró por tierra los muros y prendió fuego las puertas. Y entró a la ciudad santa. El terraplén del enemigo, hermano, tiró por tierra las defensas de Jerusalén. Y la ciudad santa a veces es una figura de la iglesia también. Pero nosotros debemos entender que nosotros en esta tierra lo que tenemos de seguro es el Cristo que está dentro de nuestro corazón. Pero nosotros podemos entender que la iglesia puede ser perseguida y puede ser destruidos los templos y pueden ser prohibidas las reuniones, pero que nunca podrán destruir la fe ni destruir de nosotros el fuego de la llama del Espíritu Santo que arde en nosotros, ni la eterna palabra de Dios que hemos digerido. Ahora lo vamos a ver enseguidita. Entonces la caída de Judá, hermano, demostró que la tierra santa no era para confiar, era transitorio, era pasajero, era terrenal. Demostró que la ciudad santa, la tierra santa y la ciudad santa, tampoco. Y por fin el templo.
El judío, hermano, oh, templo de Jehová. Dice que repetían en cada culto que ellos tenían, los judíos decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Por eso no seremos conmovidos ni destruidos. Por eso el enemigo no podrá. ¿Está comprendiendo que ellos confiaban en el templo? Salomón cuando inauguró esto. Para el judío el templo era lo más. A tal punto que ya en vez de tener tanta confianza en Dios, era el templo el Dios de ellos. Porque es cierto, cuando se inauguró, la gloria de Dios bajó y no podían ministrar los sacerdotes. Y cuando oró Salomón, dijo, cualquiera que en cualquier dispersión orare mirando a esta casa, tú oirás de los cielos. Si viniere plaga, si viniera langosta, si viniera lo que viniere, nadie podrá detener la oración que alguien haga en dirección a esta casa. Por eso Daniel oraba en Babilonia con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén, hacia el templo, porque se acordaba de esa oración. Entonces ellos confiaban en el templo. Pero hermanos, el templo también fue destruido. Se vino todo abajo, se prendió fuego. Los utensilios sagrados, todo se fue. Esto también dijeron. Es destruido, es destructible, es pasajero, no es eterno. ¿Y qué queda? Todo se vino abajo, todo se desmoronaba. ¿Qué es lo que quedaba en pie? Dios tenía que darle una respuesta. Entonces Habacuc, que pertenecía al remanente fiel, estaba perplejo. Se cae todo, todo se derrumba, ¿no? ¿Qué es lo que queda en pie ahora? Entonces, él en el capítulo 2, verso 1, dice, sobre mi guarda estaré. ¿Guardia de qué? De oración. ¿A cuánto le gusta estar en la guardia? Y sobre la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Afirmaré el pie y velaré. Voy a estar despierto. ¿Para qué? Para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Porque él como hombre de Dios ahora dice, ¿ahora qué respuesta le doy a la gente? ¿Qué le voy a decir? Mire, la iglesia, el culto, hermano, el culto. ¿Qué le voy a decir? No, la tierra santa. ¿Qué le voy a predicar ahora? Si todo se vino abajo. Entonces dice, velaré, estaré en mi guardia, voy a ver qué es lo que Dios me dice en esta hora de crisis. Aleluya. Hermanos, yo creo que si nosotros somos un poco inteligentes nos vamos a dar cuenta que hoy se están cayendo las cosas que muchos creían eterno y perdurable y en la cual basaban la fe. Hay pastores que la gente en vez de confiar tanto en Dios, es el siervo de Dios, es el hombre intachable, es el ángel del Señor. Pero hermano, el pecado, la caída hizo que se le viniera abajo el ídolo que habían levantado, ¿no es verdad? Hermano, que por tiempo estaban en una iglesia que tenía una doctrina auténtica, buena, pero últimamente el mundo entró dentro de esas iglesias. Y hoy esos hermanos huyen de esos lugares porque ven puro comercio y desorden y apostasía espiritual. Entonces hay mucha gente que dice, ¿qué es lo que está quedando? No quedan las iglesias que nosotros creíamos que eran las intachables, las sanas, ahora se han corrompido, modernizado, mundanalizado, se han vuelto apóstatas. Los pastores que pensábamos que eran ellos, donde teníamos que aferrarnos, también se viene abajo. Y empezamos a ver, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera, todo lo que se está viniendo abajo. Las autoridades ya no tienen la firmeza que antes tenían. Ya los valores se están corrompiendo, se están viniendo abajo. Hermano, los fundamentos de nuestra sociedad, ahora, hermano, ya no es como antes. Antes respetábamos a un policía, ahora ya no se lo respeta. En los estadios se los insulta. Antes, hermano, la investidura presidencial era tomada con mucho respeto. Hoy no hay respeto. No hay respeto por las canas, no hay respeto por una señora embarazada en un colectivo, por ejemplo. No hay respeto hacia los niños. En cualquier hora se habla palabras obscenas en los medios. Estamos, hermano, asistiendo a un momento cuando se están derrumbando todas las cosas que el hombre creía perdurable y eterna y buena y que no iba a pasar. Hoy se está viniendo por tierra y en la naturaleza. Dice, no, esta ciudad nunca va a pasar nada. Ahí en Santa Fe, esta ciudad. Pero una mañana un señor escuchaba un ruidito, agüita abajo de la cama, como ¿qué pasa? Hay como un corrercito de agua. Se va, hermano, en la noche a abrir la puerta de su casa.
No que se le metió un río de agua se le mandó dentro de la casa. Los niños estaban durmiendo, no pudo correr a socorrerlos, se los llevó. Murieron toda su familia, salvó la vida de una forma dramática, pero lo perdió todo y no tiene más ganas de vivir. Y podíamos hablar de miles de personas que decían, no, esto es perdurable, esto no va. Hermanos, todo lo que está en esta tierra está llamado a ser llevado por la tragedia. Como decía, los hombres construirán para el fuego. Y se aproxima el día grande de Jehová sobre la tierra, no solamente sobre Jerusalén o sobre Judá. Hermano, viene el día grande de Jehová sobre los 4 cantones de la tierra. La Biblia habla de un tiempo cuando las potencias de los cielos serán conmovidas, cuando el sol se oscurecerá, cuando la luna retraerá su resplandor, se tornará roja como sangre, cuando las estrellas se conmoverán en el firmamento. Estamos aproximándonos al día grande y terrible por causa del pecado de la humanidad, como dijo Isaías. Temblará la tierra como un borracho, será removida como una choza, porque pesan sobre ellos sus pecados. Esto no es cuento, no es ciencia ficción. ¿Usted cree que estos pecados que se están haciendo acá en la Argentina, no es nada, No, Dios está diciendo, basta, Dios le está diciendo, estoy harto de esto, de idolatría en las calles. Estoy harto de la maldad, estoy harto de que el más grande se enseñoree del más pobre, estoy cansado. Hermanos, el hombre de Dios busca una respuesta, dice, todo se cae, ¿qué permanece? ¿Qué es lo eterno? Por eso el título, lo que es transitorio frente a lo eterno. No podemos confiar en nuestra constitución, no podemos confiar en nuestros mandatarios, no podemos confiar en los pastores, no podemos confiar en nosotros mismos, en la trayectoria de una iglesia, no podemos confiar en nada, todo se mueve. Pero gloria a Dios que hay alguien que no se mueve. Los cielos y la tierra pasarán, pero hay algo que no va a pasar. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre de Dios se mete en la fortaleza y dice, sobre mi guarda estaré. Dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Este es el capítulo 2, verso 1. Dice el hombre de Dios, y velaré para ver ¿qué es lo que Dios me responde ahora? ¿Qué voy a responder yo como siervo de Dios? Y el verso 2 que dice, y Jehová me respondió y dijo, qué lindo que tenemos un Dios que responde. Hermano, mire que acá hemos vivido los saqueos, hemos vivido, hermano, la furia, y hubo noche que gente aquí mismo están que no podían dormir porque el rumor corría que venían bandas a despojarlo, a matar, a destruir, que la violencia se había desatado. Gracias a Dios que Dios dijo, no será por misericordia a su pueblo, pero cosas así podían haber sucedido tranquilamente si la gente estaba enloquecida. Y los demonios, hermanos, cuando vienen, enloquece la gente, hermanos. Pero el hombre de Dios se mete con Dios y le dice, Señor, ¿qué es lo que queda? No podemos confiar en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que queda? Y Dios le responde y le dice que hay 3 cosas, por lo menos 3 cosas, que son perdurables y eternas. ¿Qué le dice el verso 2? Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué es la visión? ¿Qué es escribir? El que leyere. Está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra del Señor. ¿En qué otra parte hay visión? Se cae esto, se cae aquello, pero la palabra que era venida menos, que la menospreciaba. No, eso doctrina, eso maestro, esa palabra que muchos ni querían estudiarla, que tenían la Biblia abandonada. Ahora cuando todo se quemaba, se destruía, se desmoronaba, había algo que se levantaba firme y no la podía nadie mover.
Dice, es la visión de Dios, es lo que está escrito. Escribe la visión para que el que lee en esa palabra, en esas tablas, corra y se salve. ¿No lo dijo el Señor? Los cielos y la tierra habrán de pasar, pero mis palabras ciertamente no pasarán. Hermano, estamos hablando de la palabra del Eterno. ¿Y no es acaso donde este puñado de gente ha depositado la fe? Nosotros acá no estamos estudiando lo que escribió Confucio, Buda, Platón, qué sé yo, o algún gran líder. No estamos basando nuestra fe sobre eso. Nosotros acá, hermano, decimos que nos hablen la palabra del Señor. Y que los que nos visitan hablen la palabra del Señor. Y que se levante un hermanito, que se levante quien quiera, pero que hable la palabra del Señor más que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que quedó, hermano? La palabra de Dios. En este tiempo que viene, hermano, ¿usted cree que va a quedar la Crónica, Canal 13? ¿Va a quedar qué? ¿Va a quedar los periódicos? ¿Qué? Los libros de los grandes escritores. ¿Qué es lo que va a permanecer? Todo eso, hermano, no va a servir para nada. Pero usted que está agarradito de la palabra, hermano, todo se viene abajo y la palabra no se viene abajo, permanece. Y usted se va a abrazar a esa palabra y usted también va a permanecer para la gloria de su nombre. ¿Cuánto aman la palabra? Pero hay hermanos que no la conocen. Hay hermanos que no la leen nunca. ¿Cuándo están comprendiendo eso? La palabra, podemos mirar 1 de Pedro 1:23. Porque podríamos leer muchos textos relacionados, pero esta palabra lo expresa de una forma tan hermosa. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Podemos leer el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es verdad? Cristo es la verdad y su palabra es verdad, dijo. Dice, ¿mediante qué? El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Así que no solamente palabra, sino Espíritu. Por eso dijo el Señor, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Escritura en la lectura de la palabra, pero bajo el poder de Dios que es el Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Tenemos que no solamente leer la palabra con el Espíritu Santo, sino practicarla a través del amor los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Dice, ¿siendo qué? Renacido. No dice nacido, sino renacido. O sea, nosotros nacimos de papá y de mamá. Ellos se juntaron, quedó embarazada, se formó el embrión. Y por las consecuencias lógicas de lo que es la natalidad. Pero esto, fuimos nacidos la primera vez y somos corruptibles también, porque nos vamos poniendo viejos, vienen las arrugas, las canas, la calvicie, las hermanas también van deteriorándose, nos vamos encorvando, cuando te quería acordar, chao. ¿Somos corruptibles o no? No somos, por lo menos el físico nuestro no es eterno. Todos sabemos que nos llega la hora. Mire esas grandes personalidades que se ponen tanto maquillaje, pero no pueden frenar la muerte ni pueden frenar el paso del tiempo. Porque nacieron una sola vez. Y nosotros también nos pasa el mismo proceso, pero solamente en lo físico. Pero nosotros, además de nacer de papá y de mamá, dice, somos renacidos, un renacimiento. Re es más que uno. Es más, por eso la palabra re está muy... Tengo re frío, estoy re cansado, Bueno, somos renacidos, quiere decir más de un nacimiento. De simiente, semilla, quiere decir. Una versión antigua, dice, de esperma corruptible. ¿Dice así o no? Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino que, sí, cuando nació de papá y mamá, sí, de esa forma. Pero ahora, al ser renacido ya no de simiente esa corruptible de papá y mamá que nos lleva a ponernos viejos y a morirnos y a terminar, sino de incorruptible. ¿Qué es incorruptible?
es algo eterno, algo que perdura, algo que no se corrompe, algo que permanece. Dice, incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que nosotros, hermano, corruptible, también nos vamos, pero el apóstol dice, aunque este hombre exterior se va desgastando día a día, el interior, que es el alma y el espíritu nuestro, se va renovando día a día. Y nosotros hoy tenemos vida eterna. Pero atención, no la tenemos lo tenemos por la palabra de Dios, que es la palabra de Dios lo que vive para siempre. Todo se caía en el tiempo de Habacuc, todo se desmoronó, todo se vino abajo, pero la palabra dice que la palabra permanezca. Escríbela, ponla ahí. Cuando los cautivos iban tristes, llorando rumbo a la cautividad, en los costados estaba Habacuc, había hecho carteles con la palabra del Señor, con promesa, con lo que Dios decía, y esa profecía le redoblaba el ánimo a ellos y decía que si bien había un cautiverio, ellos se habrían de arrepentir y un día regresarían a la tierra santa. Un día Dios lo perdonaría. ¿Cuánto comprenden? Pero miren lo que es este libro tan santo y tan claro. Dice, porque toda carne, todo ser humano, es como la hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Que dice, la hierba se seca, eso también. La flor se cae, si la gloria del hombre, la gloria de los hombres, se cae, también se seca, no sirve para nada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice que nosotros tenemos esa semilla de la palabra del Señor en nosotros. Y porque esa palabra está en nosotros, nosotros tenemos actividad eterna. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cómo termina el texto? ¿Cuál es la palabra? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué gloria, qué gloria, qué gloria! Nosotros hemos creído esa palabra. Por el Evangelio nos anunciaron la palabra, la hemos creído. Jesucristo es eterno y Él está en nuestros corazones. Y nosotros ahora tenemos, hermano, vida eterna. Así que, si te mueres esta noche, te ponen en un cajón, te llevan al cementerio, ya no sentís más nada. Vos estás en la vida nueva y Dios tiene un cuerpo nuevo para ti, incorruptible. El cuerpo de Cristo incorruptible, así vamos a ser nosotros. Pero lo que no tienen esta palabra en sí, hermano, tienen condenación eterna, porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. ¿Cuántos están comprendiendo? Bien. Hermano, le dice, ¿qué más, hermano, permanece? Bueno, quedó la palabra, hay algo más que permanece. Y el capítulo 2, verso 4, Dios le responde también y le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo dice después? Mas el justo por la fe vivirá, permanecerá. Todo se cae, la palabra no se cae. Todo se viene abajo. La fe nuestra, hermano, más preciosa que el oro. Dice el apóstol, el oro que aunque es perecedero se prueba con fuego. Nuestra fe no es como ese oro perecedero, pero aunque las pruebas vienen a nosotros, las pruebas no hacen perecer la fe que hay en nuestros corazones. Sino que una vez que el fuego pasa, hermano, esto perdura, esto permanece a través del fuego. Entonces lo que va a permanecer en nuestra fe. Entonces comprendemos por qué estos héroes de la fe no eran tan locos, ni tan chiflados, ni tan sonsos. Que hermanos se dejaron matar, fueron perseguidos, anduvieron errantes, tristes, llorando, escondidos por las cavernas, por las cuevas, de los cuales el mundo no era digno, escondiéndose por ahí, hermanos, porque él era hostil, la sociedad a ellos. Esa gente, hermanos, se le mataban a su esposo, a sus hijos, y muchos de ellos vieron a sus hijos por resurrección, oraron y Dios los resucitó, pero otros no oraron nada, dijeron, no, vamos a esperar mejor resurrección. No se familiarizaban con ninguna ciudad. Dice, no es mi ciudad. Yo espero aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estamos hablando?
Hermano, nosotros somos de esos, peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos de este mundo. Por eso no buscamos tanto el confort, lo material, las cosas transitorias. Todo eso es transitorio. Si lo tenemos, los cuidamos porque Dios nos ha dado. Si podemos disfrutar, la disfrutamos. El que disfruta del mundo como si no disfrutase, y el que no disfruta, bueno, igual. Lo importante no es eso, si tenés, si no tenés. Lo importante es que la fe tuya permanezca inquebrantable hasta el regreso del Señor. Oh, gloria al Señor. Pero no fe de decir, bueno, digo así, aparece esto, hago así, se sana. Esa es una fe, pero está hablando de fe como una forma de vivir. Nosotros seguimos esta fe. Esa fe, hermano, que produjo una crisis en nosotros. Cuando tuvimos una crisis, de ahí nació una fe. No en dependencia ahora de nosotros mismos, sino que todo lo que somos dependemos del sacrificio de Cristo. Y Cristo me lavó, me salvó, por eso soy salvo, no porque hice muchas obras. Eso es fe. Una fe que tiene esperanza. Esperanza significa esperar. Esperanza, esperar. Esperamos. Nuestra fe está basada en la esperanza bienaventurada que es el regreso de Jesucristo, la espera del regreso del Señor a la tierra, cuando lo están esperando. Esta fe, hermano, que decimos, no soy salvo porque yo soy una excelente persona, soy salvo porque ahora descanso en lo que Él hace por mí. Y Él me libra del pecado y Él me libra de la maldición, de la muerte eterna. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto entienden? Y es abrumadora la cantidad de textos, de promesas claras, específicas, que nos muestran, hermanos, que lo que ha de permanecer es la palabra de Dios que está en nosotros, en la cual basamos la fe. Que lo que va a permanecer es la fe nuestra. Y quisiera ir concluyendo, hermanos, que le mostró también su gloria. Hay algo que no la puede destruir: la apostasía, la persecución. Capítulo 3, verso 1. Dice, Dios le dijo, mirá, el justo por la fe vivirá. Eso permanece, Habacuc. Mi palabra permanece, Habacuc. Pero te voy a mostrar una visión. Mientras estaba orando el profeta Habacuc sobre Sigionot, él confiesa esto en sus labios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, estaban en medio de la ira. Acuérdate de la misericordia. Y de pronto cambia su palabra y ya está profetizando. Está profetizando ahora. Hasta ahí estaba orando. Y ahora está como viendo una visión. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Profecía del profeta, hermano. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Aleluya. Permanece la palabra, permanece la fe nuestra, y permanece la gloria de Dios. Esto, hermano, mientras él oraba, el Señor, aviva tu obra, Señor, manda un avivamiento. Señor, en medio de la ira, Señor, esta época nuestra es para ira, pero en medio de esta ira, acuérdate de la misericordia. Y de pronto Dios le muestra la visión. Su gloria cubrió los cielos. En los cielos está lleno de demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está lleno de huestes infernales. Pero cuando Habacuc ve, dice, pero la gloria del Señor comenzó a avanzar y ya no cubrían demonios los cielos, sino que ahora era la gloria de Dios que se desplazaba teniendo potestad y poder contra los demonios, imponiéndose. Y no podía ser de otra manera. La gloria cubrió los cielos y la tierra comenzó a llenarse de alabanza. ¿Qué pasa cuando hay un avivamiento? Cuando hay Espíritu Santo y fuego. Todos alabamos la gloria del Señor en espíritu y en verdad. Y decimos gloria y decimos aleluya. Y cantamos y brincamos de gozo, hermanos. Porque es la gloria del Señor que cubre los cielos y derrota a la potestad satánica. Pero da a la iglesia del Señor, hermano, la facultad de alabar. Cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor era como la luz. Y salían rayos brillantes de su mano. Ahí estaba escondido su poder. ¿Qué va a permanecer, hermano? La gloria del Señor no puede ser contrarrestada. El Espíritu Santo está hablando. Porque en medio de la ira, hermano, siempre después de la tragedia de la ira,
viene la misericordia y viene derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, para concluir, siempre será de la misma manera. Lo dice Joel también, después de la plaga de langosta, de la devastación, del hambre, de la sequía. Convertíos a mí. Y la gente se reunió y oró y clamó. Y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Florecerán, enviaré pan, vino, mosto. Como al principio, viene la misericordia después del juicio. Pero después del juicio siempre viene, ¿sabe qué cosa? Arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay gloria. ¿Cuándo está comprendiendo? Siempre será de la misma manera. Tiene que haber juicio. Porque ahí es cuando estamos viendo el juicio, es que la gente se arrepiente y se convierte y se vuelve a Dios. Y cuando se vuelve a Dios, Dios solícito por su pueblo envía su gracia y su Espíritu Santo. Dirá alguno, ¿y en Pentecostés qué juicio vino? Hermanos, antes de Pentecostés era el final de la historia de la raza humana. La muerte, el caos se cernía. No habría salvación para nadie. Habría castigo, destrucción. A partir, hermano, de la llegada de Juan el Bautista, ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Había destrucción, había tragedia, había juicio terrible para toda la humanidad. Pero, hermanos, vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el juicio que nos tocaba a todos nosotros, que íbamos a ser perdidos eternamente. Nosotros también incluidos en ese juicio terrible, condenatorio. Todo eso, hermanos, Dios lo resumió en un solo hombre y lo puso sobre la vida del Nazareno, de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Todas nuestras maldiciones, todo lo que nos correspondía, hermano, el Señor Jesucristo llevó sobre sí. El dolor, la afrenta, la vergüenza, los latigazos, la vía dolorosa, el ser suspendido entre el cielo y la tierra, el haber sido previamente acostado sobre un madero clavado, alanceado, corona de espina, la sangre hasta su última gota derramando. Hermano, era el juicio que no correspondía a todos los mortales. Pero Jesucristo llevó, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ama, so ama. Ay, hermano, glorifica a ese Cristo de la gloria por su amor, que pensaba en ti. Por eso dice la canción, pensaba en ti. Él sufrió, Él lloró, Él pasó lo que pasó, inocente, santo y justo, porque pensaba en ti y en mí. Él sabía que a través de esa maldición del pecado, aleluya, Él estaba llevando de todos nosotros la maldición. Aleluya. Por eso el juicio vino también, pero vino sobre Jesucristo. Y después de eso, hermano, ¿qué pasó? Vino, hermano, una palabra, arrepentíos y convertíos. Y vino, hermano, un grupo que sí se había arrepentido y convertido y que la sangre de Cristo lo había limpiado. Después del juicio vino Pentecostés. Vino, hermano, el Espíritu Santo sobre toda carne. Descendió en el aposento alto. Ese Espíritu Santo ha permanecido hasta hoy. Nosotros somos destinatarios de esa gloria. Nuestro juicio, nuestros pecados, nuestra maldición ya ha sido juzgado. Ya ha sido enclavado en la cruz, que somos perdonados, somos limpios por haber creído en Jesucristo. Por eso sobre nosotros también habría de ser derramado el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Por eso dijo, he visto, dice Habacuc, que su gloria cubría los cielos. Hermano, en Pentecostés la gloria cubrió los cielos y se estremeció la tierra ante la llegada del Espíritu Santo. He oído tu palabra y temí. La palabra del Señor trae verdadero avivamiento, temor reverente. Dice, hermanos, que Él vio la gloria del Señor y que los cielos se llenó de su gloria, pero la tierra se llenó de alabanza. Por eso, ¿cómo podemos decir estamos llenos del Espíritu Santo y no alabamos? No glorificamos, no cantamos, no nos estremecemos, no lloramos. Si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, lágrimas tienen que volver a correr por nuestras mejillas.
Tenemos que estremecernos en el espíritu. Tenemos que tener fe para creer que nuestros pecados han sido perdonados, que nosotros, hermanos, somos redimidos, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Esa maldición, ese juicio no vino sobre nosotros porque alguien pagó nuestro lugar. No es que nos la derramó sobre su propio Hijo Jesús de Nazaret, porque nos amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Santa la basoama, dica so. Ay, hermano, vamos a ponerlo de pie hasta aquí no alcanza el Señor esta noche. Permanezca en la palabra del Señor, permanece en la fe, no te aparte de esa fe. Permanece en Cristo, permanece en la presencia del Espíritu Santo. Si tú andas mal, si andas en el pecado, si te vas al infierno, es porque rechaza, es porque no quieres, es porque no has tomado en cuenta esta verdad. Pero en esta oportunidad Dios te ama tanto y te llama y te dice: hijo mío, hija mía, acepta el sacrificio que Él hizo por ti para que no tengas que ser destruido con los infieles. Si usted interpretó este mensaje, venga para orar juntos al Señor en esta noche. Si hay alguien, pase aquí adelante. Vamos a orar por usted. La iglesia orando, nadie mirando. Alabado es Dios. Eso que está sintiendo es el Espíritu Santo, hermano. Mantenga la adoración, mantenga la alabanza. Si algo se conmueve en tu corazón, es porque tú dices: yo lo tengo, yo lo estoy sintiendo, está conmigo. No pase por costumbre, pase porque realmente sientes de que la sangre de Cristo limpie tus pecados. Es porque reconoce y dice: gracias, Señor, que por tu muerte soy salvo. Ven, corre, llénate del Señor. Vamos a ponerle gana, hermano. Aunque usted no haya pasado ahí donde está, levanta tu manito al cielo y conmuévete ante la realidad de esta palabra gloriosa. Y siéntete beneficiado, privilegiado. Mire qué suerte que has tenido, que Dios te eligió a ti, que Dios te llamó a ti. Mira qué suerte que tu nombre está escrito en gloria. Mira qué bendición que Dios perdonó tus pecados. Dua soama. Padre, te damos la gloria esta noche, bendecimos tu nombre. Padre, si alguien esta noche no siente tu presencia, si alguien no comprende, Señor, abre el entendimiento y revela. Padre,